Hay algo que nadie te ha dicho sobre ti mismo, algo que va mucho más allá de lo que puedes ver en el espejo, más allá de tus pensamientos, más allá de tus emociones, más allá incluso de lo que crees que eres en este momento. Existe una dimensión de tu ser que opera en silencio, que vibra a una frecuencia que la mayoría de las personas nunca aprende a reconocer y que lleva consigo un poder tan antiguo, tan profundo, tan extraordinario. Cuando finalmente lo comprendes, nada vuelve a ser igual. Y si estás viendo este video en este preciso instante, es muy probable que ya lo hayas sentido alguna vez. Esa sensación inexplicable de que hay algo más, algo que te rodea, algo que te precede, algo que te sobrevive. Eso que sientes no es tu imaginación. Eso que sientes es tu aura y hay señales muy específicas que indican que la tuya no es ordinaria. Sé que esto puede sonar difícil de creer. Vivimos en un mundo que nos ha entrenado para confiar únicamente en lo que podemos tocar, medir y demostrar. Nos han enseñado que lo que no se puede ver no existe, que lo espiritual es solo metáfora, que el alma es solo poesía. Pero hay personas que dedicaron su vida entera a demostrar que esa visión del mundo está incompleta, profundamente incompleta, y una de esas personas fue Edgar Cayce. Permíteme que te hable de él por un momento, porque lo que este hombre descubrió durante décadas de trabajo espiritual profundo cambia por completo la manera en que entendemos la conciencia, el alma y el campo energético que nos rodea. Edgar Cayce nació en 1877 en una pequeña granja de Kentucky y desde muy joven mostró capacidades que desafiaban cualquier explicación racional. Siendo niño, veía figuras que otros no podían ver, escuchaba voces que nadie más escuchaba y tenía sueños que luego se convertían en realidad. Pero lo que verdaderamente lo distinguió del resto del mundo fue su capacidad para entrar en un estado de trance profundo y desde ese estado acceder a información que ninguna mente humana ordinaria podría poseer. Se le llamó el profeta durmiente, el mayor psíquico del siglo XX, el padre de la medicina holística. Durante más de 40 años, Cayce realizó más de 14.000 lecturas psíquicas para personas de todo el mundo. En esas lecturas habló sobre enfermedades que los médicos no podían diagnosticar, sobre vidas pasadas que explicaban traumas del presente, sobre la naturaleza del cosmos, sobre Dios, sobre el alma, sobre la muerte y sobre algo que mencionó una y otra vez con una insistencia que no puede ignorarse: el aura. Para Cayce, el aura no era una metáfora ni una creencia religiosa vaga. Era una realidad observable, medible en cierto sentido y profundamente reveladora del estado espiritual de una persona. Decía que podía ver las auras de las personas que lo rodeaban con la misma claridad con que tú ves los colores de un atardecer. Y lo que veía en esas auras le contaba la historia completa de esa alma, su historia, sus heridas, sus dones, su propósito. En este video voy a compartir contigo 5 señales muy específicas que Edgar Cayce y otras tradiciones espirituales profundas identificaron como indicadores de que tu aura tiene un poder fuera de lo común. No estoy hablando de algo superficial, no estoy hablando de colores bonitos ni de vibraciones agradables. Estoy hablando de señales que apuntan a una profundidad espiritual real, a una conciencia que ha evolucionado más allá de lo que el promedio de las personas ha alcanzado en esta encarnación. Y te prometo que antes de que este video termine, habrás comprendido algo sobre ti mismo que cambiará la manera en que te ves, la manera en que entiendes tus experiencias y la manera en que caminas por este mundo. Pero antes de llegar a esas 5 señales, necesito que entiendas algo fundamental sobre lo que es el aura según la visión de Cayce, porque sin esa base, las señales no tendrán el peso que merecen. Según Edgar Cayce, el aura es el campo electromagnético y espiritual que rodea a todo ser vivo. No es algo que el alma tiene, es algo que el alma es. Es la expresión visible, aunque no siempre perceptible para el ojo ordinario, del estado interior de un ser. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada creencia que sostienes, cada experiencia que has vivido en esta vida y en vidas anteriores, todo eso queda registrado en tu aura. Cayce describía el aura como una especie de libro abierto para quienes saben leerlo. Un libro que no puede mentir, que no puede ocultar, que muestra con una honestidad radical quién eres realmente más allá de la máscara social que todos llevamos.
Y aquí es donde todo empieza a volverse verdaderamente fascinante, porque Kayse no solo describía el aura como un registro pasivo, la describía como un campo activo, un campo que interactúa con el mundo, que influye en las personas que te rodean, que atrae o repele experiencias, que puede sanar o puede herir, que puede elevar la frecuencia de un espacio entero simplemente con su presencia. Imagina por un momento que cada ser humano es como una estación de radio. Todos emitimos una señal, todos transmitimos una frecuencia. La mayoría de las personas transmiten frecuencias muy similares, frecuencias condicionadas por el miedo, la supervivencia, el deseo de aprobación, la rutina. Pero hay personas cuya señal es diferente, cuya frecuencia tiene una amplitud, una profundidad, una potencia que no se explica simplemente por la personalidad o la inteligencia. Esas personas tienen auras de un poder fuera de lo común. Y las señales que voy a compartir contigo ahora son las señales que indican que tú podrías ser una de ellas. La primera señal es algo que probablemente has experimentado muchas veces en tu vida sin saber exactamente qué significaba. Es la sensación que tienen otras personas cuando están cerca de ti. Hay algo que Edgar Cayce observó en sus lecturas de manera consistente y que resulta profundamente revelador. Las personas con auras de alto poder tienen un efecto miserable y real en las personas que las rodean. No es que sean más carismáticas o más simpáticas, aunque a veces también lo son. Es algo más sutil, más profundo, más difícil de explicar con palabras. Cuando alguien con un aura de poder extraordinario entra en una habitación, el ambiente cambia. No necesariamente de manera dramática, no necesariamente de manera que todos lo noten conscientemente, pero algo cambia. Las personas se sienten más tranquilas, o más despiertas, o más abiertas. Las conversaciones se vuelven más sinceras. Los conflictos se suavizan. Los niños y los animales, que no tienen los filtros mentales que los adultos desarrollamos, se sienten inmediatamente atraídos. ¿Te ha pasado esto? ¿Has notado que los niños pequeños se acercan a ti sin razón aparente? ¿Que los animales te buscan? ¿Que las personas que acaban de conocerte te cuentan sus secretos más profundos como si te conocieran de toda la vida? Esto no es coincidencia. Esto es tu aura en acción. Cayce explicaba que un aura de alta frecuencia emite lo que él llamaba una vibración de seguridad espiritual. No la seguridad que viene de la fuerza o del poder social, sino la seguridad que viene de una conciencia que ha encontrado su centro, que ha tocado algo verdadero en sí misma, que irradia una paz que no depende de las circunstancias externas. Y esa vibración es reconocida instantáneamente por los seres más sensibles, los que todavía no han aprendido a ignorarla. Pero aquí es donde todo cambia, porque esta primera señal tiene una cara oculta que muchas personas con auras poderosas no esperan. Así como atraes a los seres sensibles y a los que buscan luz, también atraes a los que están en oscuridad. Las personas que están en un estado de sufrimiento profundo, de confusión, de necesidad emocional extrema, también se sienten atraídas hacia ti como polillas hacia una llama. Y esto puede ser agotador. Puede ser desconcertante, puede hacerte sentir que eres un imán para el dolor ajeno, que las personas siempre te buscan cuando están rotas, que cargas con emociones que no son tuyas. Si esto te resuena, si sientes que absorbes el estado emocional de quienes te rodean, si necesitas tiempo a solas para recuperarte después de estar en grupos de personas, si a veces no sabes distinguir entre tus propias emociones y las de los demás, esto no es una debilidad. Es una de las manifestaciones más claras de un aura con un campo energético extraordinariamente sensible y poderoso. Cayce hablaba de esto en sus lecturas. Describía a ciertas almas como almas de servicio, almas que habían llegado a esta encarnación con una capacidad especial para sentir el campo energético de los demás, no como un defecto, sino como una herramienta que, cuando se aprende a usar con conciencia, se convierte en uno de los dones más extraordinarios que un ser humano puede poseer. La segunda señal es quizás la más sorprendente, la más difícil de explicar racionalmente y también la más universalmente reconocida en las tradiciones espirituales de todas las culturas del mundo. Las personas con auras de poder extraordinario tienen una relación diferente con el tiempo y con la sincronicidad. Permíteme explicarte esto con más detalle, porque es algo que merece toda tu atención.
Carl Jung, el gran psicólogo suizo que dedicó gran parte de su vida a estudiar los fenómenos que la ciencia convencional no podía explicar, acuñó el término sincronicidad para describir esas coincidencias significativas, que no pueden explicarse por la causalidad ordinaria. Ese momento en que piensas en alguien y esa persona te llama. Ese libro que cae de un estante y se abre exactamente en la página que necesitabas leer. Esa conversación que ocurre en el momento exacto en que más la necesitabas. Ese número que aparece repetidamente en tu vida justo cuando estás tomando una decisión importante. Jung creía que estas sincronicidades no eran accidentales. Creía que eran manifestaciones de una inteligencia más profunda que opera por debajo de la superficie de la realidad ordinaria. Y Edgar Cayce, desde su perspectiva espiritual, llegó a conclusiones sorprendentemente similares. Cayce describía el aura como un campo que no solo existe en el espacio, sino también en el tiempo. Decía que las almas con auras muy desarrolladas tienen una capacidad especial para resonar con lo que él llamaba el patrón divino, el plan más profundo que subyace a la existencia de cada alma. Y cuando un alma está en resonancia con ese patrón, las sincronicidades se multiplican. No porque el universo les esté haciendo favores especiales, sino porque su campo energético está tan alineado con la corriente profunda de la existencia que fluyen naturalmente hacia los encuentros, las situaciones y las revelaciones que necesitan para su evolución. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Has notado que las coincidencias significativas ocurren con una frecuencia que a veces te deja sin palabras? Hay momentos en que sientes que el universo está respondiendo a tus pensamientos. ¿Hay encuentros en tu vida que simplemente no puedes explicar como accidentes? Hay momentos en que sabes algo antes de que ocurra, no de manera dramática, no como una visión cinematográfica, sino como una certeza tranquila, un saber silencioso que resulta ser correcto. Si esto te suena familiar, estás experimentando uno de los efectos más fascinantes de un aura de alta frecuencia. Cayce explicaba que cuando el campo áurico alcanza cierto nivel de desarrollo, comienza a funcionar como una antena que capta señales de lo que él llamaba el plano akáshico, ese registro universal donde toda la información pasada, presente y futura está contenida. No estoy diciendo que tengas poderes psíquicos en el sentido popular del término. Estoy diciendo algo más sutil y más profundo que eso. Estoy diciendo que tu conciencia expresada a través de tu aura puede acceder a capas de información que la mente ordinaria no puede alcanzar. Y esto se manifiesta en la vida cotidiana, no como visiones dramáticas, sino como intuiciones que resultan ser correctas, como decisiones tomadas desde un lugar que no puedes explicar racionalmente, pero que siempre te llevan al lugar correcto, como una sensación de que ciertas personas entrarán en tu vida antes de que aparezcan, como un conocimiento silencioso de que algo está a punto de cambiar. Pero aquí hay algo aún más profundo que quiero que consideres. La relación que las personas con auras poderosas tienen con el tiempo no es solo prospectiva, no es solo sobre el futuro. También es retrospectiva, también es sobre el pasado. Cayce habló extensamente sobre la memoria del alma, sobre cómo las experiencias de vidas anteriores quedan grabadas en el campo áurico y continúan influyendo en la vida presente. Y las personas con auras muy desarrolladas suelen tener una relación especialmente intensa con este tipo de memoria. Se manifiesta como una atracción inexplicable hacia ciertos periodos históricos, como si pertenecieran a ellos, como un reconocimiento inmediato de lugares que nunca has visitado físicamente, como una conexión instantánea y profunda con ciertas personas que sientes que conoces de antes aunque sea la primera vez que las ves, como habilidades que aparecen con una facilidad sorprendente, como si no las estuvieras aprendiendo, sino recordando. ¿Te ha pasado esto? Hay épocas históricas que te generan una nostalgia que no puedes explicar. Hay lugares en el mundo que sientes como hogar aunque nunca hayas estado en ellos. Hay personas en tu vida con quienes la conexión fue inmediata, profunda, como si hubieran estado esperándose. Esto, según Cayce, es el aura hablando. Es el campo energético de tu alma llevando consigo la memoria de lo que has sido, y esa memoria, lejos de ser una carga, es una fuente de sabiduría extraordinaria para quienes aprenden a escucharla. La tercera señal es una de las más íntimas, una de las que más directamente toca la experiencia interior de vivir con un aura de poder extraordinario.
y también es una de las más difíciles de sostener sin la comprensión adecuada. Las personas con auras de alta frecuencia experimentan la realidad con una intensidad que puede ser tanto un don extraordinario como un desafío profundo. Déjame explicarte lo que quiero decir con esto. Cuando el campo áurico de una persona tiene una amplitud y una profundidad fuera de lo común, todo lo que esa persona experimenta llega con más fuerza. La belleza es más bella. La música llega a lugares del alma que en otras personas permanecen intocados. La naturaleza no es solo un fondo, sino una presencia viva con la que se puede tener una conversación silenciosa. El arte no solo se aprecia, sino que se siente como una transmisión directa de algo sagrado, pero al mismo tiempo, el dolor también es más intenso. La injusticia no solo se registra intelectualmente, sino que se siente en el cuerpo, en el alma, como algo insoportable. La crueldad, aunque no esté dirigida hacia ti, te afecta de maneras que a otros les resultan difíciles de comprender. El sufrimiento ajeno no es algo que puedas observar desde la distancia, sino algo que entra en ti y te transforma. Edgar Cayce habló de esto en muchas de sus lecturas. Describía a ciertas almas como almas que han desarrollado lo que él llamaba la sensibilidad del espíritu, una capacidad para percibir las capas más sutiles de la realidad que la mayoría de las personas simplemente no puede detectar. Y esta sensibilidad, decía Cayce, es inseparable del poder áurico. No puedes tener uno sin el otro. No puedes tener la profundidad de percepción sin la intensidad de la experiencia. No puedes tener la capacidad de sentir lo sagrado en lo cotidiano sin también sentir el peso de lo oscuro con una profundidad que puede ser abrumadora. ¿Reconoces esto en ti? ¿Hay momentos en que sientes que eres demasiado sensible para este mundo? Momentos en que desearías poder apagar esa intensidad, poder ver las cosas con la indiferencia tranquila que parece tener tanta gente a tu alrededor. Momentos en que te preguntas por qué todo te afecta tan profundamente, por qué no puedes simplemente dejarlo pasar. Si es así, quiero que escuches esto con toda la atención que puedas darle, porque es importante. Lo que sientes no es un defecto, no es una fragilidad, no es algo que necesitas corregir o suprimir. Es la manifestación directa de un campo áurico que está operando a una frecuencia extraordinaria. Es la señal de que tu alma ha alcanzado un nivel de desarrollo que le permite percibir lo que otros no pueden percibir. Y sí, eso tiene un costo, pero ese costo viene acompañado de dones que la mayoría de las personas nunca experimentará. La capacidad de conectar con los demás a niveles de profundidad que trascienden las palabras. La capacidad de percibir la verdad más allá de las apariencias. La capacidad de sentir la presencia de algo sagrado en los momentos ordinarios de la vida. La capacidad de ser transformado por la belleza de manera que esa transformación es real y permanente. Cayce decía algo muy hermoso sobre esto. Decía que las almas que han elegido el camino de la sensibilidad espiritual han elegido el camino más difícil y también el más glorioso. Porque es a través de esa sensibilidad que el espíritu aprende a conocerse a sí mismo. Es a través de la intensidad de la experiencia que el alma se pule, se refina, se eleva. Y cada vez que una persona con este tipo de aura elige no apagar su sensibilidad, sino sostenerla con gracia, con compasión, con sabiduría, ese campo áurico se fortalece, se expande, se convierte en una fuerza de transformación que va mucho más allá de la vida individual de esa persona. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque esta tercera señal tiene una dimensión que va más allá de la experiencia personal y toca algo que Cayce consideraba uno de los aspectos más importantes del trabajo espiritual. Las personas con auras de alta frecuencia no solo sienten la realidad con más intensidad, también tienen una capacidad especial para transformar la energía que los rodea. No estoy hablando de rituales ni de prácticas esotéricas. Estoy hablando de algo mucho más cotidiano y mucho más poderoso. Estoy hablando de lo que ocurre cuando una persona con este tipo de aura decide estar completamente presente en una situación, cuando decide traer toda su conciencia, toda su compasión, toda su profundidad a un momento específico. En esos momentos, algo cambia en el campo energético del espacio. Las personas que están en conflicto encuentran una apertura. Las personas que están en dolor encuentran un alivio. Las personas que están perdidas encuentran una dirección.
No porque la persona con el aura poderosa haya hecho algo extraordinario, no porque haya dicho las palabras perfectas o haya dado el consejo correcto, sino simplemente porque su presencia, la vibración de su campo áurico, ha creado las condiciones para que algo diferente sea posible. Esto es lo que Kayse llamaba el ministerio silencioso, y es una de las formas más profundas en que un aura de poder extraordinario sirve al mundo. La cuarta señal es quizás la más filosóficamente profunda de todas y también la que más directamente conecta con las enseñanzas centrales de Edgar Cayce sobre la naturaleza del alma y su viaje a través de la existencia. Las personas con auras de poder fuera de lo común tienen una relación fundamentalmente diferente con el sufrimiento y con la transformación. Déjame explicarte esto con cuidado, porque hay mucho que desempacar aquí. Todos los seres humanos sufren. Eso es parte inescapable de la condición humana. Pero la manera en que las personas procesan el sufrimiento varía enormemente, y esa variación es, según Cayce, uno de los indicadores más claros del nivel de desarrollo del campo áurico. La mayoría de las personas experimenta el sufrimiento como algo que le ocurre desde afuera, como una intrusión, como un error, como algo que no debería estar ahí y que hay que eliminar lo antes posible. El sufrimiento se convierte en un enemigo que hay que vencer, en una señal de que algo está mal, en una experiencia que hay que evitar a toda costa. Pero las personas con auras de alta frecuencia tienen, con el tiempo y a través de un proceso que no es fácil y que no ocurre de la noche a la mañana, una relación diferente con el sufrimiento. Aprenden a verlo no como un enemigo, sino como un maestro. No como un error, sino como una invitación. No como algo que hay que eliminar, sino como algo que hay que atravesar con conciencia. Cayce hablaba extensamente sobre esto en sus lecturas. Decía que el alma no evoluciona a pesar del sufrimiento, sino a través de él, que las experiencias más difíciles de la vida son, desde la perspectiva del alma, las más ricas en posibilidades de crecimiento, que los momentos de mayor oscuridad son también los momentos de mayor potencial de transformación. Y decía que las almas que han alcanzado un nivel de desarrollo áurico elevado son precisamente las que han aprendido, muchas veces a través de vidas de experiencia acumulada, a usar el sufrimiento como combustible para la evolución espiritual en lugar de como una razón para la amargura o la desesperación. Pero aquí quiero ser muy cuidadoso, porque no quiero que esto suene como una glorificación del sufrimiento, ni como una invitación a aceptar pasivamente el dolor. No es eso lo que Cayce enseñaba. Lo que Cayce enseñaba era algo mucho más matizado y mucho más poderoso. Decía que la diferencia entre un alma que usa el sufrimiento para crecer y un alma que es aplastada por él no está en la cantidad de sufrimiento que experimenta, sino en la actitud fundamental con que lo enfrenta. Una actitud que él describía con una palabra que aparece una y otra vez en sus lecturas: gracia. La gracia no es resignación, la gracia no es indiferencia, la gracia no es la negación del dolor. La gracia es la capacidad de mantenerse abierto, de mantenerse presente, de mantenerse en contacto con algo más profundo que el dolor, incluso en el momento en que el dolor es más intenso. Es la capacidad de decir, incluso en el momento más oscuro, esto también es parte del camino. Esto también tiene un propósito que quizás no puedo ver ahora, pero que existe. Esto también me está llevando hacia algo. Las personas con auras de poder extraordinario no son las que nunca sufren. Son las que sufren y no se rompen. Son las que atraviesan la oscuridad y salen de ella, no iguales, sino transformadas. Son las que pueden mirar atrás en sus momentos de mayor dolor y ver en ellos los puntos de inflexión más importantes de su evolución espiritual. Reconoces esto en tu propia historia. Hay momentos en tu vida que en su momento fueron devastadores, pero que ahora, con la perspectiva del tiempo, puedes ver como los momentos que más te formaron, los que más te acercaron a quien realmente eres. Si es así, eso es tu aura hablando. Eso es la evidencia de un campo energético que tiene la capacidad de convertir la experiencia, incluso la más dolorosa, en sabiduría. Cayce tenía una metáfora que usaba frecuentemente para describir este proceso. Decía que el alma es como el oro que se purifica en el fuego. El fuego no destruye el oro. El fuego quema todo lo que no es oro. Y lo que queda después del fuego es más puro, más brillante, más valioso que antes. Cada vez que atraviesas una experiencia difícil con conciencia, con apertura,
con la voluntad de aprender en lugar de solo sobrevivir, tu campo áurico se purifica de la misma manera. Las capas de miedo, de condicionamiento, de ilusión que oscurecen tu verdadera naturaleza se van quemando. Y lo que queda es más puro, más brillante, más poderoso. La mayoría de las personas nunca se da cuenta de esto. La mayoría de las personas pasa toda su vida tratando de evitar el fuego, tratando de construir muros que los protejan de la experiencia, tratando de mantener todo bajo control, para que nada demasiado difícil pueda entrar. Y hay una lógica en eso, hay una comprensión humana completamente válida en ese impulso de protección. Pero el alma sabe algo que la mente ordinaria no sabe. El alma sabe que el crecimiento real no ocurre en la comodidad. El alma sabe que el poder real no se construye evitando el fuego, sino atravesándolo. Y las personas con auras de poder fuera de lo común son, en muchos sentidos, las que han aprendido a confiar en ese saber del alma, aunque sea difícil, aunque sea aterrador, aunque la mente ordinaria grite que hay que salir corriendo. La quinta señal es la que más directamente conecta con la visión más profunda de Edgar Cayce sobre la naturaleza del alma y su relación con lo divino. Y es también la señal que, en mi opinión, es la más hermosa, la más esperanzadora, la más llena de posibilidades. Las personas con auras de poder extraordinario tienen una conciencia viva, activa y profunda de su conexión con algo más grande que ellas mismas. No estoy hablando necesariamente de religión, aunque para algunas personas esa conexión se expresa a través de una tradición religiosa específica. Estoy hablando de algo más universal, más fundamental, más difícil de etiquetar, pero imposible de ignorar cuando lo has experimentado. Es esa sensación que a veces aparece en los momentos más inesperados, en el silencio de la madrugada, en la contemplación de un paisaje, en el medio de una conversación profunda, en el instante después de una crisis, de que hay algo más, de que detrás de la superficie de la realidad ordinaria hay una presencia, una inteligencia, un amor que lo sostiene todo, de que no estás solo, de que nunca has estado solo, de que lo que eres va mucho más allá de los límites de este cuerpo, de esta vida, de esta historia personal. Edgar Cayce habló de esto con una claridad y una profundidad que pocas tradiciones espirituales han igualado. Decía que cada alma humana es, en su esencia más profunda, una expresión de lo divino, no una creación separada de Dios, sino una extensión de Dios, una parte de la conciencia divina que ha elegido tomar forma para poder conocerse a sí misma a través de la experiencia. Y decía que el campo áurico de una persona es, en cierto sentido, la medida de cuánto esa alma ha recordado esta verdad fundamental. Cuanto más ha recordado un alma que es una expresión de lo divino, más poderoso, más luminoso, más expansivo es su campo áurico. Y cuanto más poderoso es su campo áurico, más profundamente puede recordar su naturaleza divina. Es un círculo que se alimenta a sí mismo, una espiral ascendente que no tiene límite, porque la fuente de la que se alimenta no tiene límite. Las personas con auras de poder fuera de lo común son las que, de una manera u otra, consciente o inconscientemente, han comenzado a recordar. Han comenzado a sentir, aunque sea en destellos, aunque sea en momentos fugaces, lo que realmente son. Y esa memoria, aunque sea parcial, aunque sea intermitente, transforma todo, transforma la manera en que se relacionan con los demás, porque ven en cada ser humano un espejo de lo divino. Transforma la manera en que se relacionan con el sufrimiento, porque saben que hay algo en ellos que no puede ser destruido. Transforma la manera en que se relacionan con el tiempo, porque tienen una intuición, aunque no siempre puedan articularla, de que lo que son va mucho más allá de los límites de esta vida particular. Transforma la manera en que se relacionan con la muerte, porque no la ven como un final, sino como una transición, como un umbral, como el momento en que el alma regresa temporalmente a su hogar antes de continuar su viaje. ¿Has tenido momentos así? Momentos en que de repente, sin buscarlo, sin prepararlo, sin poder explicarlo, has sentido que todo está bien, que todo tiene sentido, que hay un orden y una belleza y un propósito en la existencia que va mucho más allá de lo que la mente ordinaria puede comprender. Momentos en que has sentido una presencia que no puedes nombrar, pero que reconoces como algo profundamente familiar, como algo que siempre ha estado ahí, aunque no siempre hayas podido sentirlo. Esos momentos no son accidentales,
no son el producto de un estado de ánimo favorable ni de una combinación afortunada de circunstancias. Son ventanas. Son momentos en que la membrana entre tu conciencia ordinaria y tu conciencia más profunda se vuelve más delgada, más permeable, y algo de lo que realmente eres puede filtrarse hacia la superficie. Y cuanto más frecuentes son esos momentos, cuanto más intensos, cuanto más transformadores, más claro es que tu campo áurico ha alcanzado un nivel de desarrollo que la mayoría de las personas no alcanza en una sola encarnación. Pero quiero ir aún más profundo, porque hay algo que Edgar Cayce enseñó sobre la naturaleza del aura y de la conciencia que creo que es el corazón de todo lo que hemos estado hablando y que merece toda tu atención. Cayce decía que el aura no es algo estático, no es algo fijo, algo que tienes o no tienes, algo que es poderoso o no, lo es de manera permanente e inamovible. El aura es un campo vivo, dinámico, en constante evolución. Y lo que determina su evolución, lo que determina si se expande o se contrae, si se vuelve más luminosa o más oscura, si su poder crece o disminuye, es algo sorprendentemente simple y al mismo tiempo profundamente desafiante. Lo que determina la evolución de tu aura es la calidad de tu atención. Permíteme explicarte esto porque es fundamental. Cayce hablaba de la ley de la mente, que él describía como la ley más poderosa que opera en la existencia humana. Y esa ley dice, en esencia, que en lo que pones tu atención, en eso te conviertes. Que la conciencia tiene el poder de transformar lo que toca, que donde va la atención va la energía, y que donde va la energía se construye la realidad. Esto no es solo metáfora espiritual. Esto tiene implicaciones concretas, prácticas, cotidianas, para la manera en que vives tu vida. Si pones tu atención de manera consistente en el miedo, en la escasez, en la separación, en lo que falta, en lo que podría salir mal, tu campo áurico comienza a vibrar en esas frecuencias. Y cuanto más vibra en esas frecuencias, más de esas experiencias atrae hacia ti y más difícil se vuelve salir de ese patrón. Pero si pones tu atención de manera consistente y deliberada en lo que Cayce llamaba los atributos del espíritu, el amor, la gratitud, la compasión, la belleza, la verdad, la conexión, el servicio, tu campo áurico comienza a vibrar en esas frecuencias. Y cuanto más vibra en esas frecuencias, más de esas experiencias atrae hacia ti, y más fácil se vuelve sostener ese nivel de vibración. Las personas con auras de poder extraordinario no han llegado a ese nivel por accidente. Han llegado a ese nivel muchas veces a través de muchas vidas, muchas experiencias, muchas pruebas, a través de un proceso de elección consciente o inconsciente de poner su atención en lo que eleva en lugar de en lo que deprime. No siempre de manera perfecta, no siempre sin tropiezos, no siempre sin momentos de oscuridad y de duda y de caída, pero con una orientación fundamental, con una dirección básica que apunta hacia la luz. Y aquí quiero hacer una pausa, porque creo que hay algo importante que necesito decirte en este momento del video. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo esto con atención, si algo de lo que hemos hablado ha resonado en ti, si te has reconocido en alguna de estas señales, quiero que sepas algo. No estás solo en esto. El hecho de que estés buscando, el hecho de que estés preguntando, el hecho de que algo en ti se mueve cuando escuchas hablar de estas cosas, eso ya es una señal. No la señal de que eres especial en el sentido de que eres mejor que otros, eso no es lo que estoy diciendo, y tampoco es lo que Cayce enseñaba, sino la señal de que tu alma está despierta, de que algo en ti recuerda, de que el camino que has elegido, aunque no siempre lo hayas elegido conscientemente, aunque a veces hayas tropezado y caído y dudado de todo, es el camino de la evolución espiritual. Y ese camino, por difícil que sea, por solitario que a veces se sienta, es el camino más hermoso que existe. Ahora quiero hablarte de algo que Cayce mencionó en varias de sus lecturas y que creo que es especialmente relevante para las personas que se reconocen en las señales que hemos descrito. Cayce hablaba de lo que él llamaba el propósito del alma, la razón profunda por la que un alma específica ha elegido encarnarse en un momento específico, en un cuerpo específico, en una familia específica, en un contexto histórico específico. Y decía que las almas con campos áuricos muy desarrollados generalmente tienen propósitos que van más allá de su propio crecimiento personal. Tienen, en sus palabras,
una misión de servicio, no en el sentido de que están obligadas a sacrificarse, ni de que su bienestar personal no importa, sino en el sentido de que parte de su propósito en esta encarnación es contribuir de alguna manera al despertar colectivo, a la elevación de la conciencia humana, al proceso que Case describía como el retorno de la humanidad a su fuente divina. Y esa misión de servicio no siempre se manifiesta de maneras grandiosas ni dramáticas. No siempre se trata de ser un líder espiritual reconocido, ni de tener miles de seguidores, ni de hacer milagros visibles. A veces se trata de ser la persona que escucha con verdadera atención cuando alguien más lo necesita. A veces se trata de sostener la presencia de amor en un espacio donde el amor escasea. A veces se trata de ver la luz en alguien cuando esa persona no puede verla en sí misma. A veces se trata de simplemente vivir con autenticidad, con integridad, con profundidad, en un mundo que constantemente presiona hacia la superficialidad y la distracción. Estas formas de servicio, aparentemente pequeñas, aparentemente ordinarias, tienen un impacto en el campo energético colectivo que va mucho más allá de lo que la mente ordinaria puede calcular. Porque el campo áurico de una persona no termina en los límites de su cuerpo. Se extiende hacia afuera, interactúa con los campos áuricos de los demás, contribuye al campo energético del espacio que habita, del grupo que integra, de la comunidad de la que forma parte, del planeta entero. Y cuando un campo áurico de alta frecuencia se expande hacia afuera con amor, con compasión, con sabiduría, ese amor, esa compasión, esa sabiduría entran en el campo colectivo y lo elevan. No de manera dramática, no de manera inmediatamente visible, pero de manera real, de manera que importa, de manera que hace una diferencia que se propaga en ondas que no podemos seguir ni medir pero que son completamente reales. Case hablaba de esto con una convicción profunda. Decía que nunca subestimemos el poder de una sola alma que ha elegido la luz. Decía que el mundo no cambia a través de grandes gestos heroicos, sino a través de la acumulación de innumerables actos de amor y conciencia que ocurren en silencio, en lo cotidiano, en los espacios que nadie está mirando. Y decía que las almas con campos áuricos desarrollados son, en cierto sentido, faros, no en el sentido de que son perfectas ni de que tienen todas las respuestas, sino en el sentido de que su presencia, su vibración, su manera de estar en el mundo, ilumina el camino para otros que todavía están buscando la salida de la oscuridad. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es importante para entender el contexto más amplio de todo lo que hemos estado discutiendo. Case tenía una visión de la historia humana que era, en muchos sentidos, radicalmente diferente de la visión convencional. No veía la historia como una secuencia de eventos políticos y económicos. La veía como el registro de la evolución espiritual de la humanidad, como el relato de un largo viaje que las almas humanas están realizando colectivamente desde la separación hacia la reunificación con lo divino. Y decía que vivimos en un momento especialmente significativo de ese viaje. Un momento en que la tensión entre las fuerzas de la conciencia y las fuerzas de la inconsciencia, entre el amor y el miedo, entre la unidad y la separación, está llegando a un punto de máxima intensidad. Un momento en que las elecciones que hacemos, tanto individual como colectivamente, tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. No dijo esto para generar miedo. Lo dijo para generar conciencia, para recordarnos que cada uno de nosotros importa, que cada alma que elige despertar, que cada campo áurico que se eleva, que cada acto de amor y de conciencia que ocurre en este planeta contribuye a inclinar la balanza en la dirección correcta. Y las personas con auras de poder fuera de lo común, las personas que se han reconocido en las señales que hemos descrito hoy, tienen un papel especialmente importante en este momento. No porque sean más importantes que los demás en términos de valor como seres humanos, sino porque han desarrollado, a través de su viaje espiritual, una capacidad de influencia energética que puede ser extraordinariamente poderosa cuando se usa con conciencia y con intención. Ahora quiero llevarte a una reflexión más profunda, quizás la más profunda de todo el video, sobre algo que Edgar Case tocó en sus lecturas con una delicadeza y una profundidad que me sigue asombrando cada vez que lo estudio. Case hablaba de lo que él llamaba el gran misterio de la conciencia, y ese misterio se puede formular en una sola pregunta que ha ocupado a los filósofos, los místicos y los científicos durante milenios. ¿Qué es la conciencia?
no la conciencia como función cerebral, no la conciencia como proceso neurológico, sino la conciencia como experiencia subjetiva, como el hecho de que hay algo que es ser tú, que hay una perspectiva desde la cual el mundo es experimentado, que hay un observador interno que está presente detrás de todos tus pensamientos, todas tus emociones, todas tus experiencias. Kayse tenía una respuesta a esta pregunta, y es una respuesta que, si la recibes con apertura, puede transformar completamente tu manera de entenderte a ti mismo. La conciencia, decía Kayse, no es producida por el cerebro. El cerebro es un instrumento a través del cual la conciencia se expresa en el plano físico, pero la conciencia misma existe independientemente del cerebro, independientemente del cuerpo, independientemente de cualquier estructura material. La conciencia es, en su naturaleza más fundamental, lo mismo que lo que las tradiciones espirituales han llamado el espíritu, el alma, Dios, el Tao, Brahman, el vacío luminoso. Es la sustancia fundamental de la que está hecha la existencia. Es lo que el universo es en su esencia más profunda. Y cada ser humano, cada alma, es una expresión particular, única, irrepetible de esa conciencia universal. Eso significa algo extraordinario. Significa que en tu núcleo más profundo, en la esencia de lo que eres más allá de tu personalidad, más allá de tu historia, más allá de tus condicionamientos, eres conciencia pura. Eres lo mismo que lo que creó el universo. Eres lo mismo que lo que sostiene la existencia. Eres lo mismo que lo que los seres humanos han llamado Dios durante toda la historia. No eres una criatura separada de Dios que tiene que ganarse el amor divino o el acceso a lo sagrado. Eres una expresión de Dios que ha olvidado temporalmente lo que es y está en el proceso de recordarlo. Y el campo áurico, el aura que rodea tu cuerpo y se extiende hacia afuera, es la medida visible, aunque no siempre perceptible para el ojo ordinario, de cuánto has recordado. Es el indicador de cuánto de tu naturaleza divina original ha podido filtrarse hacia la superficie de tu conciencia cotidiana. Las personas con auras de poder fuera de lo común son las que han recordado más. Las que han tenido más momentos de reconocimiento de lo que realmente son. Las que han atravesado más experiencias que han quemado las capas de ilusión y han dejado brillar la luz de lo que siempre han sido. Y eso, que quede absolutamente claro, no es un privilegio que se ganó en esta vida solamente. Es el resultado de un viaje que lleva mucho más tiempo que una sola encarnación. Es el fruto de un proceso de evolución espiritual que ha ocurrido a lo largo de muchas vidas, muchas experiencias, muchas pruebas, muchas transformaciones. Pero eso no significa que no pueda crecer más, que no pueda expandirse más, que no pueda alcanzar niveles de luminosidad y de poder que todavía no has experimentado, porque el viaje no termina aquí. El viaje nunca termina, porque la fuente de la que venimos es infinita, y el proceso de recordar lo que somos es un proceso que no tiene límite. Kayse hablaba de esto con una alegría que es palpable incluso en las transcripciones secas de sus lecturas. Decía que el destino de cada alma, sin excepción, es la reunificación con lo divino, que no importa cuánto tiempo tome, que no importa cuántas vidas sean necesarias, que no importa cuántos errores se cometan en el camino, el destino final de toda conciencia es el retorno a su fuente. Y ese retorno no es una disolución, no es una pérdida de identidad, no es el fin del yo. Es la expansión del yo hasta que abarca todo lo que existe. Es el reconocimiento de que el yo y el todo nunca estuvieron realmente separados. Es el despertar de un sueño de separación a la realidad de una unidad que siempre ha existido. Esto es lo que las tradiciones místicas de todas las culturas han intentado transmitir durante milenios. Esto es lo que los grandes maestros espirituales de la historia han señalado con diferentes palabras, diferentes metáforas, diferentes sistemas de pensamiento. Y esto es lo que Edgar Cayce, desde su posición única de acceso a los registros más profundos de la conciencia colectiva, confirmó una y otra vez en sus lecturas. Ahora quiero hacer algo que creo que es importante antes de cerrar este video. Quiero invitarte a que te hagas algunas preguntas. No preguntas que tengas que responder en voz alta, no preguntas que tengas que analizar con la mente. Preguntas que simplemente dejes caer en el silencio de tu interior y veas qué surge. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste esa presencia de algo más grande que tú mismo? ¿Cuándo fue la última vez que un momento de belleza o de conexión o de silencio
te llevó más allá de los límites ordinarios de tu conciencia. Hay algo en tu vida que sabes que necesitas dejar ir, algo que ya no sirve a quien estás convirtiéndote, algo que el miedo te ha impedido soltar. Hay algo que tu alma ha estado intentando decirte, una dirección que has estado ignorando, una llamada que has estado posponiendo, una verdad que has estado evitando. Hay personas en tu vida que se han sentido atraídas hacia ti de maneras que no puedes explicar completamente. Hay momentos en que tu presencia ha cambiado algo, aunque no hayas hecho nada extraordinario. Hay una parte de ti que sabe, aunque no siempre puedas acceder a ese saber, que eres más de lo que pareces. Estas preguntas no tienen respuestas correctas ni incorrectas. Son invitaciones, son puertas. Son oportunidades de entrar en contacto con esa parte de ti que va más allá de la personalidad, más allá de los condicionamientos. Son oportunidades de escuchar lo que tu alma tiene que decirte. Kaize decía que el mayor obstáculo para el crecimiento espiritual no es la ignorancia, no es la falta de información, no es la ausencia de experiencias espirituales. El mayor obstáculo es el miedo. El miedo a lo que podrías descubrir si te miras de verdad. El miedo a lo que tendrías que cambiar si realmente escucharas a tu alma. El miedo a la grandeza de lo que realmente eres, porque esa grandeza trae consigo una responsabilidad que puede sentirse abrumadora, pero también decía que el antídoto para ese miedo es siempre el mismo, es el amor. No el amor sentimental, no el amor como emoción pasajera, sino el amor como orientación fundamental del ser. El amor como la decisión de ver la realidad con apertura en lugar de con miedo. El amor como la elección de confiar en el proceso de la existencia, incluso cuando no puedes ver a dónde te lleva. El amor como la disposición a recibir lo que la vida tiene para ofrecerte, incluyendo lo que es difícil, incluyendo lo que duele, incluyendo lo que te transforma de maneras que no habías planeado. Porque cuando el amor es la orientación fundamental, todo se convierte en material de crecimiento. Todo se convierte en oportunidad de evolución. Todo se convierte en parte del camino hacia la reunificación con lo que realmente eres. Y tu aura, tu campo energético, el campo de conciencia que te rodea y que se extiende hacia afuera, hacia el mundo, responde a esa orientación. Se expande, se ilumina, se vuelve más poderoso. No como una demostración de poder personal, no como algo de lo que enorgullecerse, sino como la expresión natural de un alma que está recordando lo que siempre ha sido. Quiero dejarte con algo que Kaize dijo en una de sus lecturas más citadas, algo que creo que resume de manera hermosa todo lo que hemos explorado hoy. Dijo que el propósito de la vida no es ser feliz. El propósito de la vida es ser útil, ser honorable, ser compasivo, tener alguna diferencia en que hayas vivido y vivido bien. Estas palabras, tan simples en su superficie, contienen una profundidad que se despliega cuanto más las contemplas. No estamos aquí para acumular experiencias agradables y evitar las desagradables. No estamos aquí para construir una vida cómoda y morir, habiendo perturbado lo menos posible el orden de las cosas. Estamos aquí para crecer, para amar, para servir, para recordar lo que somos, para contribuir con nuestra presencia, con nuestra conciencia, con nuestro campo áurico, a la elevación de todo lo que nos rodea. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo esto con atención, si algo de lo que hemos hablado ha tocado algo en ti que reconoce su verdad, entonces ya estás haciendo eso, ya estás en el camino. Ya estás contribuyendo simplemente por estar despierto, simplemente por estar buscando, simplemente por estar dispuesto a escuchar lo que tu alma tiene que decirte. Las 5 señales que hemos explorado hoy, el efecto que tu presencia tiene en los demás, tu relación especial con la sincronicidad y el tiempo, la intensidad con que experimentas la realidad, tu capacidad de transformar el sufrimiento en sabiduría, y tu conciencia viva de tu conexión con algo más grande que tú mismo. Estas señales no son medallas que se otorgan ni logros que se alcanzan de una vez para siempre. Son indicadores de un proceso que está en marcha. Son señales de que algo en ti está despertando, está recordando, está expandiéndose hacia lo que siempre ha sido, pero que el ruido del mundo ordinario a veces hace difícil escuchar. Y ese proceso, ese despertar, ese recordar, es lo más importante que puede ocurrirle a un ser humano, no porque lo haga especial en el sentido de separado o superior, sino porque a través de ese despertar, a través de ese recordar,
el amor que es la sustancia fundamental de la existencia, puede fluir más libremente a través de ti hacia el mundo, y el mundo necesita ese amor. Lo necesita ahora más que nunca. Necesita personas que hayan recordado lo suficiente de lo que son como para poder sostener la luz, cuando todo a su alrededor presiona hacia la oscuridad. Necesita personas cuyo campo áurico sea lo suficientemente poderoso como para cambiar el ambiente de un espacio simplemente con su presencia. Necesita personas que puedan ver más allá de las apariencias, que puedan sentir lo que otros no pueden sentir, que puedan sostener la visión de lo que es posible, cuando los demás solo pueden ver lo que es. Tú podrías ser una de esas personas. De hecho, si algo en ti se ha movido mientras escuchabas esto, si algo en ti ha resonado, si algo en ti ha dicho sí a alguna de estas verdades, entonces ya eres una de esas personas. Ya lo eres. La pregunta no es si tienes el poder. La pregunta es si estás dispuesto a reconocerlo, a honrarlo, a desarrollarlo, a usarlo en el servicio de algo más grande que tú mismo. Y esa pregunta profunda y hermosa y desafiante, es la que tu alma te está haciendo en este preciso momento. No tienes que responderla con palabras. No tienes que responderla con grandes gestos. Solo tienes que escucharla. Solo tienes que dejar que se asiente en el silencio de tu interior. Solo tienes que estar dispuesto a que lo que surge de ese silencio te guíe hacia el próximo paso en tu camino. Porque hay un próximo paso, siempre hay un próximo paso, y tu alma ya sabe cuál es. Edgar Cayce lo dijo de muchas maneras a lo largo de su vida, pero quizás la más simple y la más poderosa fue esta. El espíritu es la vida, la mente es el constructor, y lo físico es el resultado. Lo que eres en tu núcleo más profundo es espíritu puro, conciencia pura, amor puro. Lo que construyes con tu mente, con tus pensamientos, con tu atención, con tus creencias, determina la forma que toma ese espíritu en el mundo físico. Y lo que se manifiesta en el mundo físico, en tu vida, en tus relaciones, en tus experiencias, en el impacto que tienes en los demás, es el resultado de ese proceso. Tu aura es la expresión visible de ese proceso. Es el campo de energía que irradia hacia afuera desde el núcleo de lo que eres y que crea, de maneras que van mucho más allá de lo que la mente ordinaria puede comprender. La realidad que experimentas y la realidad que compartes con todos los que se acercan a ti. Y si las señales que hemos explorado hoy resuenan en ti, si reconoces en tu propia experiencia los indicadores de un aura de poder fuera de lo común, entonces tienes en tus manos, en tu conciencia, en tu campo energético, una responsabilidad y una oportunidad extraordinarias. La responsabilidad de honrar ese poder, de no desperdiciarlo en el miedo o en la distracción o en la búsqueda de validación externa, de usarlo en el servicio de lo que realmente importa, del amor, de la verdad, del despertar, de la conexión, de la compasión. Y la oportunidad de vivir, quizás por primera vez en esta encarnación, de manera completamente alineada con lo que realmente eres, de vivir desde ese lugar de profundidad y de poder y de amor que está en el núcleo de tu ser, y que ha estado esperando, con una paciencia infinita, que lo reconozcas, que lo honres, que lo dejes brillar. Ese es el mensaje de Edgar Cayce. Ese es el mensaje de todas las tradiciones espirituales que han intentado transmitir la misma verdad esencial a través de diferentes palabras y diferentes metáforas y diferentes sistemas de pensamiento. Y ese es el mensaje que espero que te lleves de este video, no como información que se almacena y se olvida, sino como una semilla que se planta en el suelo de tu conciencia y que con el tiempo, con la atención, con el amor, puede crecer hasta convertirse en algo extraordinario, algo que transforma tu vida, algo que transforma las vidas de todos los que te rodean, algo que contribuye a su manera única e irrepetible a la gran transformación que está ocurriendo en la conciencia humana en este momento de la historia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por tu atención, por tu apertura, por tu voluntad de explorar estas verdades. Tu presencia en este espacio, tu disposición a escuchar, ya es una señal, ya es una contribución, ya es parte del proceso. Y si algo de lo que has escuchado hoy ha resonado en ti, te invito a que lo compartas, no solo este video, sino la experiencia que has tenido escuchándolo. Cuéntanos en los comentarios qué señal resonó más profundamente en ti.
Cuéntanos si te has reconocido en alguna de estas experiencias. Cuéntanos qué es lo que tu alma te está diciendo en este momento. Porque estas conversaciones importan, estas reflexiones importan, y cada vez que una persona se atreve a hablar desde la profundidad de su experiencia espiritual, el campo colectivo se eleva un poco más. Y ese es, al final, el propósito de todo esto. La elevación, el despertar, el recuerdo de lo que siempre hemos sido y de lo que siempre seremos, más allá de todos los límites del tiempo y del espacio, y de la muerte y del olvido. Somos conciencia, somos amor, somos luz. Y nuestro aura, ese campo extraordinario que nos rodea y que se extiende hacia afuera, hacia el mundo, es la evidencia viva, palpable, real, de esa verdad que nunca ha dejado de ser verdad, aunque a veces la hayamos olvidado. No la olvides más.